En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Te pido, Señor, en este momento, perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor, para poder aceptarte y para que puedas, Señor, empezar a vivir y continuar creciendo dentro nuestro. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. Te pido que yo decrezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. En este momento, Señor, te entrego cada una de las intenciones que traemos en el corazón, los aquí presentes. Cada uno de esos pedidos de oración, todo eso te lo entrego, porque sé, Señor, que tú los recoges con alegría, incluso eso que no nos animamos a pedir, y se lo entregas al Padre, para que le conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Más fuerte, convencidos. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también.
Amén. Salmo 8. Acá hay dos Biblias por si quieren. Esta es igual a la mía. La misma traducción. Gloria de Dios y dignidad del hombre. Oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra, y tu gloria por encima de los cielos. Hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios, y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Has hecho que domine las obras de tus manos. Tú lo has puesto todo bajo sus pies, ovejas y bueyes por doquier, y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano. Oh Señor, Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo empieza diciendo, oh Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Y así como empieza, así mismo termina diciendo, oh Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Y por qué le llama Señor? Si nos damos cuenta, tiene esa S en mayúscula. ¿Y por qué está en mayúscula esa letra? Porque tiene un significado diferente, tiene una relevancia diferente. Cuando en la Biblia leemos la palabra Señor y está escrita en mayúscula, es porque en la versión griega está la palabra escrita Kyrios. ¿Y qué significa Kyrios? Y Kyrios era el nombre que se le daba al emperador, el que era el dueño de la suerte de las personas, el que era prácticamente, o mejor dicho, el que era el comandante de todo el imperio. En cambio, Kyrios, ese era Kyrios escrito con minúscula. Al escribirse Kyrios con mayúscula, ya no es el señor del imperio, sino que es el señor de señores, el rey de reyes, el dueño de la vida y de la muerte, ¿sí? Por eso, las veces que leemos Señor, es un reconocimiento que se le da a Dios de que Él es el dueño de todo. Y dice, oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra, tanto para los que te conocen, los que no te conocen, para ellos también es grande tu nombre. Y dice, y tu gloria por encima de los cielos. Es decir, no es una gloria humana, no es esa gloria que ganaban en el estadio los corredores, sino una gloria superior. Y dice, hasta bocas de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Porque dice hasta boca de niños, no es porque a los niños les cuesta hablar o lo que sea, sino que los niños y lactantes eran considerados los menos importantes, ¿sí? Los menos poderosos, los menos considerados. Entonces dice, hasta esos menos considerados cuando proclaman tu nombre, le confunden a los enemigos y a los rebeldes. Es decir, no importa quién sea el que pronuncie el nombre del Señor, el poder del nombre del Señor es el mismo. Y dice, y confunden a enemigos y rebeldes. Porque tal vez ellos esperaban que sea el rey, que sea el profeta el que anuncie. En cambio, hasta los niños anuncian ese poder de Dios. Después dice, al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo el rey, ¿sí? Teniendo su palacio, él en cierto momento sale de ese palacio para poder ver las estrellas. Y en esa desconexión
de todas sus riquezas, de toda esa realeza, él se conecta con su Creador y puede admirar el cielo, la luna y las estrellas. Y ahí él dimensiona lo pequeño que es él, comparado con toda la creación. Y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Habiendo animales gigantescos, animales con mucha fuerza, habiendo estrellas con muchísima energía, ¿por qué el hombre? ¿Sí? ¿Qué es el hijo de Adán? ¿Por qué el hijo de Adán? Porque si es un pecador, es el hijo de un pecador, ¿sí? Y famoso el dicho de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el hijo de Adán? Sino un pecador para que vos le cuides. Y la palabra cuidar es muy especial porque es un amor que implica esa protección, ¿sí? Y dice, ¿qué es el hijo de Adán? ¿Qué es el pecador para que vos, Dios que creaste todo esto, vos le cuides? Entonces ahí él se declara humilde, ¿sí? Nosotros muchas veces, por nuestros conocimientos, o por nuestra apariencia, o por los bienes que tenemos, creemos que somos superiores al resto. A lo mejor no decimos nada, pero sentimos y pensamos eso. En cambio aquí el salmista nos ayuda a hacernos acordar de que nosotros somos todos iguales ante los ojos de Dios, ¿sí? Y que a cada uno le cuida con el mismo amor. Y vemos como aquí dice, un poco inferior a un Dios lo hiciste, un Dios con minúscula. Ahí nos damos cuenta de esa diferencia. Y dice, lo coronaste de gloria y esplendor. ¿Cómo nos coronó de gloria y esplendor el Padre? Primero que nada nos coronó de gloria y esplendor haciéndonos a nosotros a su imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué implica eso? Implica que tenemos dos características que nada en el resto de la creación tiene. Tenemos libertad y tenemos la capacidad de amar. Ningún otro animal, ser, estrella o lo que sea tiene esa capacidad, de esa libertad y esa capacidad de amor. Entonces de esa forma Dios nos corona de gloria y haciéndonos hijos suyos. San Pablo nos dice, a través del bautismo nos volvemos hijos adoptivos de Dios. Imagínense que los ángeles, con todo el poder, con todo el esplendor que ellos tienen, ellos no son hijos de Dios. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, encontramos ahí el motivo por el cual el demonio, que era un ángel, ¿sí?, puro espíritu, se rebela contra Dios. Y ahí nos dice que es por envidia. ¿Envidia de quién? De este hombre, de esta creación de Dios que fue coronado y que puede llegar a ser familia de Dios. Los ángeles siempre van a ser servidores de Dios. Nosotros en cambio llegamos a ser hijos de Dios. Entonces el demonio no puede soportar eso. ¿Cómo yo, que soy un ser poderoso, que tengo toda la inteligencia y la belleza, no voy a ser familia y esta escoria, estos gusanos, esta gente vulnerable, estos seres débiles van a ser familia? Y en algún momento el demonio logra ver también cómo Dios decide encarnarse en ese ser humano. Entonces el demonio, por envidia al ser humano, él se revela. Y tanto poder tenía el demonio, Satanás, Lucifer, Luzbel, Luzbella, como querramos llamarle, que 1/3 de los ángeles se rebelaron contra el Padre detrás de él. Y nos damos cuenta de lo que es el poder de la influencia. Cómo esa influencia, esa decisión que él tomó, impactó en 1/3 de los ángeles. Y aquí nos dice que a nosotros nos coronó de gloria. A los seres humanos nos coronó de gloria. Y hizo que nosotros podamos ser templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu de Dios. Dios vive dentro nuestro. Entonces nosotros estamos llamados a poder cuidar esta gloria, a poder cuidar este templo donde vive, con las cosas que comemos, las cosas que tomamos, las drogas que ingerimos. Estamos llamados a cuidar este templo, a cuidar nuestro cuerpo y también asimismo a cuidar nuestra mente, las cosas que nosotros leemos, las cosas que nosotros vemos, las cosas que nosotros escuchamos. Todo eso forma parte del templo y nosotros estamos llamados a cuidar ese templo como lo más preciado, porque es el regalo que Dios nos dio para vivir dentro nuestro.
Y dice, has hecho que domine las obras de tus manos. Tú lo has puesto todo bajo sus pies. Todo está bajo nuestros pies. Los animales, la naturaleza, el planeta. Todo Dios lo creó para que nosotros, los hombres, podamos darle gloria a Él. Para que podamos sentir su amor y devolver ese amor entre nosotros y a Él también. Y dice, ovejas y bueyes por doquier y también los animales silvestres, aves del cielo y peces del mar, es decir, todo el planeta. Y cuantos surcan las sendas del océano. Oh Señor, Dios nuestro, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, esto nos invita a poder admirar la creación de Dios, a poder ser humildes, de darnos cuenta que nosotros no somos nadie para poder estar humillando a otras personas. Al contrario, tenemos que poder ayudar a levantarse a esas personas. Entonces, a poder admirar la creación, a ser humildes, y una vez que vemos todo esto, a alabarle, a proclamar, a poder decir a los cuatro vientos, Señor Dios nuestro, qué grande es tu nombre. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí. Así mismo, y esa libertad la que hace de que haya mérito o haya culpa. Porque justamente si no existiese esa libertad, todo está predestinado y bueno, esa es una herejía que ya se combatió hace siglos atrás. En cambio, nosotros somos verdaderamente libres y eso hace que nosotros tengamos mérito al elegir el bien por sobre el mal y que tengamos culpa al elegir el mal sobre el bien. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, pasamos a Lucas 12. Hoy vamos a dar a partir del versículo 35 hasta el final, que sería el 59. En esta primera mitad del capítulo 12, Jesús denunciaba las diferentes situaciones y nos invitaba a vivir en la verdad, ¿sí? Decía, todo lo que se diga al oído va a ser proclamado desde las azoteas. Nos invitaba a vivir en la verdad. Después nos decía, no teman a los que pueden matar el cuerpo, es decir, no teman a los peligros materiales, sino a los peligros espirituales. ¿Sí? Nos muestra cuál es la prioridad. En este primer capítulo nos mostraba cuál es la prioridad, de que primero es el reino de Dios y que Dios, en su sabiduría, Él sabe que nosotros necesitamos las cosas materiales y por añadidura, de yapa por hacer bien las cosas con el reino, Él nos regala eso que nosotros necesitamos. Después de eso nos dice, ¿dónde está tu tesoro? Allí también estará tu corazón. Es decir, eso es más valioso para mí, mi tiempo, mis energías, mis recursos, mis conocimientos. Eso que yo tengo, donde yo pongo eso, es donde está mi corazón. Si yo, por ejemplo, a mi novia, a mi esposa, yo le regalo lo más valioso que tengo, es porque mi corazón está con ella. Entonces, donde yo pongo mi tiempo, mis energías y mis recursos y mi amor, es ahí donde está mi corazón, ¿sí? A continuación dice en el 35, tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas.
sean como personas que esperan a su patrón, que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así, felices esos sirvientes. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. Pedro preguntó: Señor, esta parábola que has contado, ¿es solo para nosotros o es para todos? El Señor contestó: Imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes, y es él quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor, si al llegar su señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser que el administrador piense: mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada. Le quitará su cargo y lo enviará con los desleales. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división, pues de ahora en adelante hasta en una casa de 5 personas habrá división. 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. También decía Jesús a la gente: cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur dicen: hará calor, y así sucede. Gente superficial, si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no comprenden el tiempo presente? ¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero y el carcelero te encierre en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. ¿Ah? Sí. Sí, hasta el 59. Ahí termina nuestro capítulo 2. Empieza este capítulo diciéndonos: tengan puesta la ropa de trabajo. ¿Qué significa tener puesta la ropa de trabajo? Es más fácil si nos vamos a una traducción más literal de la versión griega, que dice: tengan ceñidos los lomos, dice. Tengan ceñidos los lomos. ¿Y por qué es más fácil? Porque eso nos remonta al contexto judío.
los judíos tengan ceñidos los lomos. Los lomos. ¿Y por qué dice eso? Porque los judíos usaban túnicas, ¿sí? Usaban los mantos. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que ceñirse, o sea, tenían que levantar y tener atado las puntas de los mantos y de las túnicas, ¿sí? Entonces el lomo es como la espalda. Entonces ceñidos los lomos es que tengamos esa vestidura atada. ¿Y ellos para qué se ataban, se ceñían esas vestiduras? Para trabajar, ¿sí? Para poder trabajar cómodamente. Entonces, es decir, estén siempre listos para trabajar para Dios. Estén siempre listos para construir el reino de Dios. Eso significa tengan puesta la ropa de trabajo. Después dice, y sus lámparas encendidas. Y hay un santo que nos ayuda a nosotros a traer un poco de luz con respecto a esto. Y nos dice cuáles son esas 3 lámparas que nosotros tenemos que tener encendidas. Es primero, la recta intención, ¿sí? O la intención recta, la buena intención. Segundo, el estado de gracia. El estado de gracia. Y tercero, las buenas obras, ¿sí? Entonces esas son las 3 llamas que tenemos que tener encendidas. Esa buena intención, esas buenas obras y el estado de gracia, ¿sí? Buena intención, estado de gracia, buenas obras. Esos son los que tenemos que tener siempre prendidos. Y dice, sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpee la puerta. Y nos decía Jesús en Apocalipsis 3:20, dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Al que me abra, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, el Señor está a la puerta y él golpea. Felices, dice Jesús, felices los sirvientes a los que el patrón les encuentre velando en su llegada, que les encuentre despiertos, que les encuentre concentrados trabajando por el reino. Entonces, nadie sabe ni el día ni la hora en que nos va a llamar el Señor. Entonces, tenemos que estar siempre preparados. Y Jesús nos habla en positivo, Él nos da esperanza y nos dice, felices los que estén así en el momento en el que yo les llamo. Después dice, yo les aseguro que Él mismo, de que Dios mismo se pondrá al delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así, felices esos sirvientes. Y ahí menciona 2 momentos, menciona la medianoche, menciona la madrugada que viene después. Entonces, ¿qué nos quiere mostrar? De que el Señor hay veces que viene más temprano, tal vez cuando somos niños y ya nos llama a su presencia, tal vez cuando somos adolescentes, tal vez cuando somos adultos, tal vez cuando somos ancianos, pero que a todos nos espera encontrar de la misma forma. Y que sea de medianoche, sea de madrugada, sea de tarde cuando nos encuentre, felices de nosotros si nos encuentra trabajando por el reino. Con esas lámparas encendidas, con esa buena intención, con ese estado de gracia y finalmente con esas buenas obras. Y dice, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Sería muy fácil si es que yo sé cuándo me voy a morir. Entonces vivo mi vida como a mí se me antoja, hasta instantes antes, y ahí me voy, me confieso, me arrepiento y muero y me voy al cielo. ¿Verdad? Entonces aquí nos dice de que nadie sabe, Y hay 2 peligros de jugar a arrepentirme en el último momento. Primero, que no estoy seguro de que va a haber tiempo. A lo mejor el Señor me llama antes. Y segundo, que tal vez haya tiempo, pero estuve tanto tiempo viviendo en el pecado, tanto tiempo esclavizado en el pecado, que cuando el Señor me pregunte, ¿te querés arrepentir?
Yo le voy a responder no. No, gracias. Toda mi vida viví así y así me voy a morir. Entonces, esos son los peligros de vivir en pecado sin saber. Pensando, así como dice aquí, el patrón llegará más tarde. En cambio, Jesús nos invita a estar siempre preparados, siempre listos. Y eso dice en el 40. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. Entonces, si estamos siempre preparados, ¿por qué vamos a tener miedo de la muerte? Si nos llama hoy, nos vamos contentos a su presencia, a su amor y a esa paz que nos acaba. Si nos llama mañana, la misma cosa. Si nos llama dentro de un mes y nos regala otro día más de vida, gloria a Dios. Que tenemos un día más en la tierra para compartir con la gente, para llevar el amor de Dios. Entonces, ¿por qué la gente tiene miedo de morirse? ¿Por qué la gente tiene miedo a que venga el Señor? Una de dos. Tienen miedo de morirse porque no están seguros de que exista realmente algo después de la vida, o porque no saben a dónde se van a ir. En cambio, si yo sé que ese lugar existe, yo sé que eso existe, que esa vida existe, y yo sé que viví acorde a la voluntad de Dios, yo vivo tranquilo. Y dejo de preocuparme por la muerte y empiezo a preocuparme y a ocuparme en la vida. Y eso es a lo que nos invita el Señor. Y la gente, ¿por qué muchas veces no muere contenta? Y dijimos, ¿por qué? En cambio, si nosotros le miramos a los vikingos, que tienen una cultura diferente, una creencia diferente, y le miramos a un vikingo morir en batalla, muere contento, muere feliz con una sonrisa en el rostro. ¿Y por qué? Porque ese vikingo está convencido de que si él muere en batalla, se va directo al Valhalla. Se va directo al cielo de los vikingos. Y ellos felices de que se van a su cielo. ¿Y qué es su cielo? Y bueno, es banquete y batalla eterna. Es irse a seguir batallando y comiendo durante el resto de la eternidad, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que ellos creían. En cambio a nosotros se nos reveló el Dios de Israel, el creador, el dueño de la vida y de la muerte. Y nos reveló de que esa vida después es alegría, es paz y es justicia que no se acaban. ¿Sí? Entonces, en la medida en la que yo vivo cada día como Dios quiere, seguro yo puedo morir también con una sonrisa. Y también poder ponerme contento cuando alguien que yo conozco parte para la presencia del Señor. Sabiendo que esa persona ya está arriba, ya está esperándonos, ya está en la iglesia triunfante y que está intercediendo por nosotros desde el cielo. Entonces ahí cambia nuestra perspectiva de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambia nuestra perspectiva de la vida. Cuando yo vivo de cierta forma, puedo ver la muerte de otra forma. Y después Pedro pregunta, Señor, esta parábola que dijiste, este tema acá de que vas a venir y que hay que prepararse, ¿es solo para nosotros o es para todos? Está la gente que no te conoce, está la gente que no se va al curso de Biblia, está la gente que vive allá en una isla, hay gente que nació en otros lados, con otras culturas, otras filosofías. ¿Esto para quién es? Y Jesús le responde con una parábola. No le responde directamente y le dice, imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Al ser Pedro el que pregunta, él es figura de los representantes de la iglesia, ¿sí? De las cabezas de la iglesia, de los sacerdotes, del papa, de ellos principalmente. Entonces aquí dice, bueno, ¿esto es solamente para los sacerdotes o no? ¿Qué pasa? En la medida en la que uno empieza a conocer más la palabra de Dios, empieza a vivir de forma más radical el evangelio, automáticamente la gente ya te pregunta si vos querés ser paí o vos querés ser monja. En cambio, todos los católicos, todos los cristianos estamos llamados a conocer su palabra y a vivir de forma radical. Imagínense cuánto por ciento de la población son sacerdotes. 0,1%, 0,01%. O sea, solamente los sacerdotes tienen que cumplir esto. Y ahí nos damos cuenta de que no. De que somos todos. Y que principalmente los sacerdotes. Que es lo que le va a aclarar ahora Jesús. Y le dice, su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es Él quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Ahí podemos ver
¿Cómo puede ser esto una forma de profecía de cómo ese trigo es el pan que nos reparten a nosotros los sacerdotes? Y dice, afortunado ese servidor si al llegar su señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero, puede ser que el administrador piense, piense. Y ahí nos damos cuenta de dónde empieza la macanada, dónde empieza a generarse el pecado, en la mente. Todo el pecado que nosotros cometemos pasó por la mente antes de materializarse. Y ahí dice, él pensó. Dice, mi patrón llegará tarde. Entonces, mientras tanto, viva la pepa. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y a las sirvientas, empieza a maltratarle a la gente, a comer, a beber y a emborracharse, a destruir ese templo sagrado donde vive el Espíritu, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada, le quitará su cargo y lo enviará con los desleales por la decisión que él libremente tomó. Porque ahí dice, en el 47, este servidor conocía la voluntad de su patrón. Él sabía bien qué quería Dios y qué no quería. Dios muchas veces se revela de forma directa a través de su palabra. Otras veces Dios nos habla a través de la conciencia. A todos los seres humanos, a todos los hombres y mujeres del mundo y de la historia, le puso una conciencia para poder discernir qué está bien y qué está mal. Solamente que en la medida en la que conocemos la palabra de Dios, esa conciencia se va purificando. Y de ahí dice, si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. No dice que no va a recibir ningún golpe, dice que va a recibir menos golpes. Es decir, la consecuencia es proporcional a mi conocimiento. La consecuencia es proporcional a mi conocimiento. ¿Y qué nos confirma esto? La primera carta de San Juan, capítulo 5, que dice lo siguiente. Cuando ves a tu hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Porque hay también un pecado que lleva a la muerte. Es decir, aquí nos está marcando esa definición de pecado venial y pecado mortal. Al leer el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1854, ahí nos aclara de que existen 3 condiciones para que un pecado sea mortal. Primero, plena conciencia. Saber exactamente lo que estoy haciendo. Segundo, libertad plena. Es decir, que yo sé exactamente lo que estoy haciendo, pero alguien me obligó a hacerlo o yo lo hice de forma libre. Y finalmente es que sea de materia grave. El padre Ernesto, por ejemplo, menciona de que generalmente si es que uno sabe que está mal y lo hace libremente, ya son de cierta forma condiciones suficientes para que sea mortal, ¿verdad? Pero bueno, por definición es un pecado venial. Todos estos pecados veniales se perdonan al inicio de la misa. En el momento del perdón de la Santa Misa, se perdonan estos pecados. Así también al comulgar, se perdonan los pecados veniales. ¿Cuál es el tema? Entonces, ¿necesito confesar los pecados veniales? Sí. ¿Y por qué si es que ya se me perdonó el pecado? Porque el perdón limpia de la culpa, pero hay ciertas consecuencias del pecado, ciertas heridas que el pecado dejó, que son necesarias que sean cerradas y vendadas para que no vuelva a ocurrir. Entonces, cuando yo me voy y me confieso esos pecados veniales que ya se me perdonaron, el sacerdote me da una penitencia. Y esa penitencia es la medicina que me sirve a mí para no volver a caer en ese pecado, para poder restaurar ese daño que el pecado provocó a pesar de ser venial. Y bueno, la diferencia es que el pecado mortal destruye mi relación de amor con Dios. El pecado venial es como que fisura, ¿sí? Y se va filtrando la gracia, pero no una fractura completa.
Entonces nosotros para poder comulgar, San Pablo nos dice que tenemos que revisar nuestra conciencia, porque el que comulga, el que se acerca a la mesa y come del pan sin revisar, come su propia condenación, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de ese estado de gracia que ya habíamos mencionado. Y ahí dice, y el otro servidor sin saber va a recibir azote, o sea, va a haber una consecuencia, pero va a ser menor. Y después viene una de las revelaciones más fuertes que busca el Señor que nos despierte. Dice, al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Es decir, si uno recibió poco, igual tiene que hacer. Y si recibió mucho, con más razón. Entonces, si yo recibí mucha inteligencia, es porque el Señor confió en mí para poder hacer mucho con esa inteligencia. Si el Señor me dio muchos recursos económicos, es porque el Señor, en su amor y en su sabiduría, confió en mí para hacer mucho con esos recursos. Entonces, todo lo que yo recibí, todo es don. Todo es don, todo es regalo de Dios. No hay nada que yo tenga, que yo sea, que yo pueda hacer que no haya sido del Señor. Entonces, desde el momento en el que yo recibí mucho y solamente uso para provecho propio, voy a tener que rendir cuenta de eso al Señor. Si yo toda la inteligencia y todos los conocimientos que recibí uso solamente para conseguir mejores trabajos y más dinero para bien de mi familia, de mis amigos y de mi gente, voy a tener que rendir cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor no me dio para eso. Me dio para que yo pueda devolver, para que yo pueda enseñar en la facultad, para que yo pueda enseñar en la iglesia, para que yo pueda construir el reino con esa inteligencia y con esos conocimientos. Y si yo no estoy haciendo eso, yo estoy en falta con el Señor. Y el Señor nos reclama. ¿Y por qué nos reclama? Porque nos ama. Porque lo importante es la decisión que yo tomo hoy y de hoy en adelante para vivir. ¿Sí? Entonces, al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. He venido a traer fuego, dice. Y ahí San Cireneo nos dice que este fuego es la Sagrada Escritura. A diferencia de la mayoría de las interpretaciones con respecto a este pasaje que se refiere al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se refiere al Espíritu Santo o se refiere a la palabra de Dios? Y se puede referir a ambas cosas. ¿Cómo yo sé si es que la interpretación que yo tengo de este pasaje está bien? Y ahí va a depender de si esa interpretación va en contra o no de las enseñanzas de la iglesia. Si no va en contra, entonces puede ser una interpretación válida. Puede llegar a ser una interpretación válida. Entonces, San Cireneo hace una interpretación válida, que dice que es la palabra de Dios, este fuego que viene a traer. ¿Por qué? Porque ese fuego es la palabra de Dios y esa palabra de Dios purifica la conciencia. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que a lo mejor yo antes fumaba porque no me parecía que estaba mal y mi conciencia no me reclamaba. Pero la palabra de Dios me muestra que el quinto mandamiento dice no matarás. Y no dice entre paréntesis, a menos que sea a mí mismo y de a poco. Entonces ahí mi conciencia se purifica a la luz de la palabra de Dios. Si yo veo una película pirata, si yo descargo una película pirata y digo, ¿qué tiene de malo? Y mi conciencia no me reclama. En cambio, yo conozco después la palabra de Dios. Y dice en el capítulo 7 de Mateo, versículo 12, todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo ustedes por ellos. Entonces, si yo o cada uno de ustedes realiza un trabajo y ustedes deciden cobrar por ese trabajo, viene una persona, un tercero, y les dice, a mí me parece que esto tiene que ser gratis, y hace uso de su trabajo sin pagar. Me parece que a ninguno de ustedes ni a mí nos gustaría que eso ocurra. Entonces nosotros estamos llamados a no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan, que sería justamente el inverso de lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que ustedes harían, háganlo ustedes. Entonces ahí mi conciencia se purifica y mis pensamientos empiezan a dejar de ser mis pensamientos solamente y empiezan a ser los pensamientos de Dios.
¿sí? Entonces este fuego que trae Jesús, que purifica la conciencia, es la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Eso nos dice San Cirenio. Y eso es cierto. ¿Sí? ¿De qué? Leyendo. Hay una página que se llama Dei Verbum, en donde está el comentario de San Cireneo, y así mismo como él lo transmitió, así mismo yo lo repetí. Solamente eso. Las demás interpretaciones y las más comunes es que este fuego es el Espíritu Santo, ¿sí? Que es ese fuego que nos transforma, ese fuego que nos empuja a hacer algo. Si yo estoy dentro de mi casa y se prende fuego, yo me voy a quedar ahí. Probablemente no, ¿verdad? Probablemente me empuje a salir de ese lugar y me empuje a hacer algo, ¿verdad? Entonces, ¿y a qué me empuja este fuego del Espíritu Santo? ¿A qué me empuja? El fuego del Espíritu Santo, ¿a qué me empuja? A amar. Me empuja a amar, a salir de mí mismo y a amarle al prójimo. Me empuja a eso. Eso dice Romanos 5:5. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces ese Espíritu Santo, ese espíritu de amor me empuja a mí a llevar ese fuego. ¿Sí? A llevar ese fuego para que a otras personas también se sientan empujadas a amar. Entonces ahí dice Jesús, he venido a traer fuego, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Claro, que ese amor ya esté esparcido por toda la humanidad entera. Pero también he venido a recibir un bautismo, dice. ¿Y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido? ¿Y qué bautismo es ese? Ese no es el bautismo de Juan que ya recibió. Es otro bautismo. Es un bautismo en sangre. Es un bautismo en sangre. Es un bautismo donde Jesús es bautizado en su propia sangre. Y es sumergido, porque la palabra bautismo, bautizar significa sumergir. Él es sumergido en el dolor, en el sufrimiento y en la muerte. Y a partir de ahí, a partir de esa inmersión, de ese bautismo en sangre, Él vence. Y nos muestra que ese bautismo es necesario para todos los que quieran seguir. ¿Sí? Es necesario pasar por el sufrimiento, es necesario pasar por la cruz. Sí. Exactamente. Y más adelante vamos a ver luego en la carta de San Pablo, en donde él dice de que toda escritura está inspirada por Dios y cuál es el propósito de esa escritura. O sea que es realmente así. Toda la escritura fue inspirada por el Espíritu, o sea que es de cierta forma lo mismo. Así mismo es. Y entonces ahí hablamos de ese bautismo. Después pregunta Jesús, ¿creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Dice. Les digo que no, más bien he venido a traer la división. Entonces uno se extraña porque al leer una carta de San Pablo dice que Él es nuestra paz. Entonces, ¿cómo puede ser que acá diga que no viene a traer la paz? Pasa que al leer el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 12, Jesús dice, yo les doy la paz. Les doy mi paz. Mi paz, la paz de Dios les doy, que no es la paz como la da el mundo, ni angustias ni miedos. Esa es la paz de Dios, ni angustias ni miedos. ¿Y cuál es la diferencia entre esta paz de Dios en donde no hay angustias ni hay miedos con la paz humana?
que la paz humana es una paz aparente. ¿Y por qué es aparente? Porque solamente la paz humana implica una ausencia de conflictos. ¿Sí? Cuando alguien dice, quiero que en esta casa reine la paz, dice. Lo único que quieren es que no haya pelea, ¿verdad? No quieren que no haya angustia, que no haya miedo, que estén bien, que puedan ser felices, que puedan tener el coraje de decir las cosas que sienten con amor. Y ahí nos damos cuenta de la diferencia entre la paz del mundo y la paz de Cristo. Cristo no vino a traer esa paz aparente. Él vino a traer esa paz donde no hay angustias ni miedos. ¿Sí? Esa es su paz. Cuando nosotros vivimos constantemente con miedo para hacer las cosas, ahí no está la paz de Dios. Ahí hay algo que trabajar, ahí hay algo que sanar, ahí hay algo que liberar, hay algo que Dios quiere trabajar ahí. Para que yo pueda vivir sin miedo y sentir su paz. Cuando yo vivo triste, vivo enojado, no entiendo qué es lo que me pasa, entonces ahí no está la paz de Dios. Ahí hay algo que trabajar, hay algo que sanar, hay algo que liberar, que Dios quiere liberar en mí, que Dios quiere sanar en mí, para que yo pueda tener su paz. ¿Sí? Y después dice, pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división. 3 contra 2, 2 contra 3, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la nuera contra la suegra. Bueno, la nuera contra la suegra, eso ya es medio un clásico, ¿verdad? ¿Cuántos chistes hay con respecto a la suegra? ¡Qué bárbaro! Entonces, y peleas entre padres e hijos, entre la misma familia, pero ¿por qué se produce eso? ¿Cuál es el motivo de esta división? El motivo de esta división es que si todos son lobos, ¿quién le come a quién? Nadie. Si todos somos corderos, ¿quién le come a quién? Nadie. Pero en el momento en el que hay corderos y lobos, el lobo le quiere comer al cordero. En el momento en el que hay luz y oscuridad, la oscuridad quiere apagar la luz. Entonces ahí hay conflicto, ¿sí? Desde el momento en el que una persona quiere hacer bien las cosas, así como Jesús, ¿qué ocurrió cuando él denunció las cosas que estaban mal? Le empezaron a perseguir, le empezaron a tender trampas, le empezaron a ofuscar. Entonces ahí nos damos cuenta de qué es lo que ocurre. Entonces, en la medida en la que Dios se manifiesta y nosotros manifestamos lo que Él quiere, va a empezar la división. Yo voy a decirle, papá, yo me quiero ir a la misa, él me va a decir, no, te tenés que quedar acá a comer asado. Entonces, ahí empiezan las divisiones. O la hija le va a decir a la mamá, yo quiero hacer esto, y ella le va a decir, no, yo necesito que me acompañe al shopping. Y ahí empieza la división. ¿Por qué? Porque alguien quiere hacer bien y alguien no quiere hacer de la misma forma. Si toda una familia, todos están guiados por Dios, por ese Espíritu Santo, ese espíritu de la unidad, porque Jesús dijo, sean uno para que la gente crea. Sean uno para que la gente crea que el Padre me envió. Entonces, ese Espíritu Santo, ese espíritu de unidad, donde todos pueden permanecer unidos. Y ahí no hay división. Ahí no hay padre contra madre, hijo, no. Es el espíritu de la unidad. Entonces, cuando el Espíritu Santo reina, entonces ahí no hay división en esa familia. Cuando hay división, cuando hay personas que están con el Espíritu y personas que no. Y después dice, también decía Jesús a la gente, cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y así sucede. Gente superficial, entienden perfectamente las cosas de este mundo. Si ven esto, ocurre esto. Si ven esto, ocurre esto. En cambio, la voz de Dios no pueden entender. En cada suceso que ocurre en nuestras vidas, Dios nos habla. ¿Sí? Pero ¿cómo yo puedo entender qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo Jesús supo que Él tenía que tener un bautismo de sangre? ¿Cómo Jesús supo? Porque un pajarito le dijo, porque adivinó. No, porque en oración el Padre le reveló su voluntad. Porque a través de la oración escuchó la voz de Dios.
Entonces por eso es fundamental la oración, para poder escuchar la voz de Dios. En cada suceso que ocurre, poder ver y poder escuchar qué es lo que Dios me está diciendo. En cada suceso Dios dice algo. Siempre Dios está hablando. Pero ¿cómo yo puedo entender? En la medida en la que yo oro, en la medida en la que yo conozco esta Sagrada Escritura que purifica mi conciencia, y en la medida en la que hago lo que San Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Yo me configuro con los pensamientos de Cristo. Yo me configuro con los sentimientos de Cristo. Entonces después, con esos pensamientos y sentimientos, yo actúo como Cristo. Y yo puedo ver los hechos que suceden a mi alrededor, y puedo entender lo que pasa y por qué pasa, y puedo entender qué va a pasar también. ¿Sí? Entonces eso es lo que le reclama a Jesús. Como ustedes, las cosas superficiales. Y es simple, porque no creían ellos y no tenían esta oración directamente con el Padre como Jesús les presentó. Y dice, ¿cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo si tienen conciencia? ¿Cómo todavía no saben lo que es bueno y lo que es malo? Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al carcelero y el carcelero te encierre en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Es decir, en vida tenemos que hacer las cosas, en vida tenemos que arreglar las cosas, en vida tenemos que hacer bien las cosas. En vida tenemos que tener buena intención, no esperar a después, porque después puede ser tarde. Y el Señor, porque nos ama y quiere que hoy nosotros le digamos que sí, entonces nos dice las cosas. Así como a Zaqueo. Yo hoy le digo que sí al Señor, hoy el Señor me dice la salvación ha llegado a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Entonces el Señor nos muestra todo esto para que nosotros podamos tomar una decisión. El tema es por qué hay que permanecer con las luces encendidas. Porque estamos en un combate, ¿sí? San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, él nos dice que estamos en un combate. Hay un combate contra alguien. San Pedro nos dice contra quién. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Está el demonio como león rugiente aguardando a quien devorar. Entonces tenemos un enemigo, hay un combate. Y ahí San Pablo nos dice en la carta a los Efesios, porque hay un combate, pónganse la armadura de Dios. Pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Pónganse la armadura de Dios. ¿Por qué? La respuesta está en el 12, dice, porque no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas. No nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo celestial. Entonces, ¿qué es lo que nos impide a nosotros usar nuestro tiempo y nuestras energías en lo que Dios quiere? Muchas veces la pereza. ¿Qué es lo que nos impide gastar nuestro dinero en esa persona que tiene hambre? En esa persona que no tiene para su medicamento, que no tiene para su educación. Nuestra codicia. Y nos damos cuenta que nos impide a nosotros construir el reino, estos enemigos. Que diariamente estamos en una batalla, estamos en una guerra. Por eso pónganse la armadura de Dios. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengo que conocer el evangelio. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán apagar las flechas incendiarias del demonio. Creer de que Dios tiene más poder, Dios tiene poder para vencer. Yo creo eso, entonces yo puedo apagar esas flechas incendiarias. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios. Vivir en la verdad, la justicia, la fe.
Y nos dice, ¿para qué sirven todas estas armas? Dice en el 16, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así, escuchen, así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Entonces, si yo quiero ser un buen hijo, si yo quiero ser un buen esposo, si yo quiero ser un buen padre, si yo quiero ser una buena madre, una buena hija, ¿qué tengo que hacer? Y acá dice, volverme un experto. Toda escritura está inspirada por Dios y sirve para quedar preparado para todo trabajo bueno. Pero para eso yo tengo que volverme un experto. Y un experto no es el que se va a la clase una vez al mes porque es el tiempo que puede, porque tiene otros compromisos. Así nunca vamos a volvernos expertos. Nunca vamos a estar preparados para toda obra buena. Entonces estamos llamados a poder ser expertos. El padre Ignacio Larrañaga presenta una herramienta preciosa que se llama Taller de Oración y Vida. Y él dice que para poder triunfar en la oración necesitamos 3 cosas. Necesitamos un método, necesitamos disciplina y necesitamos orden. Método, disciplina y orden. Si no, no tenemos chance para volvernos expertos. Un experto es el que está detrás de eso todo el tiempo que puede, de forma apasionada. Y en la medida en la que logramos eso, entonces vamos a poder estar preparados para toda obra buena. También en la carta a los Corintios dice lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor. ¿Se acuerdan lo que decía el Salmo 8? Le coronó de gloria. Y ahora dice, todos llevamos los reflejos de esa gloria de Dios sobre nuestro rostro descubierto. Dice. Cada día con mayor resplandor y nos vamos transformando en imagen suya por ser esta la obra del Señor Espíritu. Todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestro rostro descubierto. Cada día con mayor resplandor y nos vamos transformando en imagen suya por ser esta la obra del Señor Espíritu. Entonces, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos ser expertos en la palabra de Dios. Y en la medida en la que nosotros oramos, vamos a poder continuar. Eso decía San Pablo en la carta a los Efesios, que faltó continuar nomás. Decía lo siguiente. Decía en el 18, habíamos terminado, o sea, la palabra de Dios. Y en el 18 dice, vivan orando y suplicando. Vivan orando y suplicando. Vivan. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos sus hermanos. Rueguen también por mí. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Y ahí nos damos cuenta de lo fundamental de la oración. En la oración nosotros nos ponemos en contacto con Dios y recibimos su amor y su gracia, que para todo nos basta. Para todo. Y ahí nos damos cuenta de lo importante de la oración. Velen y oren para no caer en tentación, dice Jesús. Mateo 26, 41. La oración es fundamental. Un cristiano que no ora, difícil que llegue a ser santo. Difícil que llegue a ser santo. Y nosotros todos estamos llamados a la santidad. Entonces, la oración nos permite colocarnos la armadura.
Si yo no tengo esa buena intención, yo no tengo esa lámpara, le pido, Señor, yo quiero una buena intención como la tuya. Dame. Señor, yo no estoy logrando mi estado de gracia. Dame la oportunidad de confesarme. Señor, yo no estoy logrando obras buenas. Dame la fuerza, dame tu gracia y que tu gracia me baste. Dame tu gracia. Yo necesito método, orden y disciplina. Media hora sagrada todos los días. Todos los días. Media hora sagrada. Donde es Dios y yo. Ya sea al iniciar el día, al terminar el día y todos los días en el mismo orden. Porque si no dependemos de nuestras ganas. Y si dependemos de nuestras ganas estamos muertos. Imagínense un esposo que no tiene más ganas de verle a su señora, entonces se va y le busca a otra mujer. Imagínense un sacerdote que se cansa, no tiene ganas de ser sacerdote y se va y vive una noche de soltero. Y ahí nos damos cuenta de lo peligrosas que son las ganas. Que nosotros no podemos depender de las ganas, nosotros tenemos que tener disciplina y orden. Y así vamos a poder lograr ser expertos. Y así vamos a poder ser buenos hijos, buenos padres, buenos cristianos, buenos ciudadanos, dando testimonio de lo que hace Dios y su palabra en nuestras vidas. Y eso es lo que quiere Jesús. Él vino a traer ese fuego, Él vino a traer esa paz. Para eso vino. Vino para mostrarnos que se sufre y que es necesario sufrir, es necesaria la cruz para llegar al trono, que no hay otro camino. Y que esto va a ser lo más difícil que nosotros vamos a hacer en nuestras vidas. Pero que el premio que vamos a recibir va a ser el más grande que se pueda recibir en esta vida. Ni ojo vio, ni oído oyó. Nadie puede ni siquiera imaginarse lo que Dios tiene preparado para nosotros. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Muy claro todo, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen, estemos preparados todos los días. Siempre listos. El Señor me llama hoy, hoy me voy. El Señor nos llama hoy, hoy nos vamos. Para que nos diga, bendito de mi Padre, paso a ocupar el lugar que fue reservado para ti desde el inicio de los tiempos. Felices. Felices al que nos encuentre así. Y en la medida en la que renunciamos a nosotros mismos, nosotros en esta vida ya empezamos a ser felices. La palabra de Dios nos dice que somos más felices en dar que en recibir. Entonces estamos llamados así como Jesús a poder en oración discernir qué es lo que hay que hacer en cada oportunidad. En oración recibir la gracia y la fuerza para poder hacer todo lo que hay que hacer con el amor que hay que poner. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y pasa que, bueno, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre con mayúscula ahí nos da a entender que hay un hombre, ¿verdad? Y San Pablo después en su carta nos dice que para entrar a la presencia de Dios, para entrar al cielo es necesario que nosotros alcancemos la estatura del hombre perfecto, ¿verdad? Que es Jesús. Entonces, el Hijo del Hombre es una forma que tienen ya desde el Antiguo Testamento para referirse al Mesías. Entonces, él, como le habla a los judíos entienden perfectamente que al decir el Hijo del Hombre es el Mesías, es el Dios vivo, es el Salvador. Sería el Hijo del Hombre porque, bueno, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El hombre sería el Padre, ¿verdad? Y el Hijo del Hombre sería Jesús, el Hijo de Dios. No sé si... para alcanzar la estatura perfecta, no recuerdo, tengo que buscar. Después envío al grupo. ¿Alguna otra consulta o comentario?
Este es el momento. Bueno, entonces acá nos muestra de que no solamente a los sacerdotes están llamados, sino todos. Todos estamos llamados, ¿sí? En la pregunta que le hizo Pedro, ¿verdad? No solamente los sacerdotes, sino todos estamos llamados. Ellos en más medida por el nivel de compromiso que tienen. Sin embargo, todos estamos llamados y estamos llamados a cumplir y a dar en la medida en la que recibimos. Si yo recibí todo es porque Dios quiere que eso todo que yo recibí pueda devolverlo con amor. Sí. Y sí. Inclusive si generalizas más al ser todos nosotros sacerdotes, todas las personas que no son sacerdotes también están llamadas a seguir su conciencia y a poder vivir como Dios quiere y como Dios les fue mostrando a través de sus pensamientos, ¿no? Y a través de su conciencia. Entonces ahí nos damos cuenta de que justamente el nivel de exigencia va aumentando en la medida en la que la gente no le conoce a Dios, está mal y va a recibir menos azotes. Yo le conozco a Dios diferente. Si yo tengo una vida consagrada a Dios, aún más, ¿verdad? Es proporcional. ¿Sí? Sin embargo, todos estamos llamados a poder conocer y a poder amar. Entonces, bueno, nos invita nuevamente a estar preparados, a ponernos la armadura, a estar toda nuestra vida de esta forma y a que podamos creer, a que podamos estar convencidos de que esta felicidad existe. A nosotros ayer, en un retiro, se fue una persona que está privada de su libertad, una mujer, se fue a darnos su testimonio. Y ella se fue porque hay un proyecto que empezó como un apostolado en el movimiento peregrino que se llama Corazón Libre. Se fue ahí y solicitaron para que esta persona pueda ir a dar testimonio. Este apostolado empezó como apostolado porque solamente personas del movimiento podían servir. Después fue creciendo y se transformó en un voluntariado. Inicialmente eran como 4 personas que se iban con una guitarra y le enseñaban a cantar a las mujeres que estaban ahí privadas de su libertad. Y así empezó en el año 2016. Esta mujer estaba privada de su libertad, le dieron 5 años de cárcel y estaba más o menos está en su cuarto año, está cerca de salir. Y ella mencionaba de que este corazón libre, estas personas de corazón libre se iban a dar, no se iban a pedir nada. Entonces, esto que ellos se iban a dar era ese amor de Dios, ese tiempo y esos recursos. Y ella le decía, pero ¿y ustedes por qué vienen? Ustedes vienen porque a ustedes se les paga, ustedes vienen para sumar puntos en su movimiento, ustedes vienen para sacarse una foto. ¿Para qué vienen? ¿Para qué vienen? Vienen acá a darnos comida, dejarnos acá la comida como si fuéramos un perrito y dejarnos. ¿O para qué están acá? Imagínense lo que es el concepto que tenía esta persona. Y ahí nos damos cuenta de lo que produce el antitestimonio. Un ateo, hay mucha gente atea que es atea por nuestro antitestimonio. Porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque nosotros no mostramos. Porque nosotros no tenemos esas luces encendidas. Y por eso la gente se aleja de Dios. Entonces, ese antitestimonio hace que una persona se vea privada del amor del Señor. De ese amor que nosotros recibimos, que nosotros deberíamos de devolver, genera en esa persona esa actitud. Hasta que después la perseverancia en el amor le hizo ver la realidad. Y ella cuando se presentó dijo, yo soy el testimonio vivo del amor de Dios. Yo soy el testimonio vivo de la misericordia de Dios. Yo soy el testimonio vivo de lo que hace Corazón Libre en las personas. Y ella contó cómo ahí dentro de la cárcel le tocó conocerle a una persona que se llamaba Cecilia Rolón. Era una mujer que estaba presa porque tuvo una condena a 30 años de cárcel más 10 años de medida sustitutiva, 40 años de cárcel. Y ella estuvo condenada por el asesinato de Amin Riquelme, ¿sí?
Y ella dice, bueno, esta mujer, Cecilia Rolón, falleció dentro de la cárcel porque tuvo un aneurisma. Y la gente de afuera dijo, qué bueno que se murió, una escoria menos. ¿Verdad? En cambio, ella desde adentro fue una persona menos, una amiga menos. Ella era la persona con la que durmió durante 4 años en su celda. Y durante las veces que ella tuvo migrañas, tuvo dolor de cabeza, ella le ayudaba en todo lo que necesitaba, ella le ayudaba. Y ella dice, para mí era como mi mamá, esta mujer. Y para la persona afuera se murió una escoria, para nosotros se murió una persona. Se murió una mamá de 6 hijos. Y que con las personas y con Dios hay de cierta forma una consecuencia. Si uno comete un error, se te condena por la cárcel. Si uno comete un pecado, tiene sus consecuencias, pero Dios te perdona. Tu condena se cumple, pero la sociedad te sigue juzgando. Vos salís y tu castigo no se levanta porque la gente te sigue tachando de delincuente, de sinvergüenza. Y entonces es muy importante. Y ella dijo, yo al entrar a la cárcel perdí todo. Perdí todo. Perdí mi casa, perdí mi auto, perdí mi trabajo, pero gané todo. Gané todo porque aprendí a no juzgarle a las personas. Empecé a verle a esa persona que está ahí detrás de ese error. Y ella dice, es muy fácil poner plata para que se haga algo, es muy fácil visitar un hospital, pero a la cárcel nadie quiere venir. Por 2 cosas, porque tienen miedo de venir a la cárcel y segundo porque les juzgan a las personas y dicen, no, ellos merecen estar ahí. ¿Para qué me voy a ir a visitarles si está bien que ellos paguen por lo que ellos hicieron? Y ahí fue como que nos fue abriendo los ojos y ella nos dijo, Jesús está ahí. Porque ella le preguntó a las personas que le visitaban y le dijo, ¿por qué ustedes vienen? Y a esta persona le respondió, porque nosotros le vemos a Jesús acá. Le vemos a Jesús en ustedes. Es a Jesús al que le estamos sirviendo cuando estamos haciendo esto. Y ella dijo, yo tuve muchas experiencias con Dios y yo me enojaba con Dios y me desenojaba, pero Dios siempre estuvo ahí. En el año 2015 vino el Papa a Paraguay. Las personas que estaban privadas de su libertad en el Buen Pastor escribieron cartas de la esperanza para entregarle al Papa. Todas las cartas le entregaron a ella, para que ella pueda ir y le entregue al Papa. Su jueza le denegó la salida. ¿Cuál fue la primera parada del Papa cuando vino a Paraguay? El Buen Pastor. Se va hasta la puerta y ella necesitaba llegar hasta la puerta nomás ya. Tampoco le dieron permiso. Vino un sacerdote y le dijo, cuando Dios quiere las cosas, van a suceder. Y le llevó hasta la entrada a ella y ella se fue y le entregó esas cartas de la esperanza al Papa y el Papa mismo le dio la bendición. Y ahí nos damos cuenta de cómo es Dios, ¿verdad? De cómo es Dios, de que Dios nos mira nuestro pecado, Dios nos mira a nosotros y nos ama con infinito amor gratuito e incondicional. Nosotros no podemos hacer nada de lo que nosotros podamos hacer durante toda nuestra vida hace que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Porque así es Él. Él quiere que nosotros mejoremos para que nosotros podamos ser más felices, para que le podamos hacer más felices al resto. Y por supuesto que ahí Él se pone más feliz, pero su amor no cambia. Y ese es el amor que sintió esta mujer. Y eso le llevó este testimonio a una persona que estaba ahí a decir, este corazón libre que está en el Buen Pastor, sería bueno que podamos llevar a la cárcel de menores de Itagua. Y ahí nos damos cuenta de cómo impactan las cosas que nosotros hacemos. Las cosas que nosotros hacemos hace que las cosas pasen y que cosas no pasen. Ella contó y dijo, yo tengo un hijo que tiene más o menos 15 años. Yo estudié tal y tal cosa, dijo él. Y cuando yo salga, mi hijo puede llegar a ser el novio de la hija de alguno de ustedes. Y si yo influyo negativamente en esta persona, mi hijo va a influir negativamente en ustedes, finalmente. Porque su hija le va a querer y va a estar enamorada, y entonces esa influencia negativa le va a influir. Entonces cuando yo influyo en una persona que está dentro de la cárcel, estoy influyendo no solamente en ella, sino en todas esas personas que están a su alrededor, que son entre 20 y 35 personas a las que yo estoy influyendo. En Paraguay hay 15.000 personas privadas de su libertad al día de hoy. 15.000.
O sea que imagínense ayudarle a esas personas a reinsertarse en la sociedad. Son 15.000 por 3, son 45.000. Por 30 son 450.000 personas a las que le estamos ayudando por ayudarle a 15.000. 450.000 personas, es una ciudad entera, una ciudad grande. Es 1/3 de toda Asunción. Y ahí empezamos a medir lo que es el impacto. Y como esa influencia negativa también puede ser positiva. Y cuando nosotros influimos positivamente en las personas, podemos generar un cambio. Podemos construir el reino de Dios. Y ahí nos damos cuenta de lo importante que había sido nuestra tarea. De por qué Dios nos dio tantas armas, tantos dones, porque hay mucho trabajo. Entonces, si yo recibí mucho y no estoy dando nada, estoy en falta con el Señor. Y al Señor lo que le importa no es lo que yo hice, sino lo que yo hago hoy. La decisión que yo tomo hoy. Entonces, hoy es un buen día para volver al Señor. Hoy es un buen día para cambiar mis prioridades. Hoy es un buen día para influir positivamente en las personas. Porque lo que yo deje influir también afecta. ¿Sí? Entonces, pongámonos esta armadura de Dios, mantengámonos en oración, seamos firmes, tengamos disciplina, no dependamos de nuestras ganas. Y aún así, y a través de eso, vamos a poder construir el reino con más intensidad y van a ser frutos como los que Jesús quiere. Jesús dijo, den fruto y que esos frutos permanezcan. Que esa conversión de vida llegue para las personas y llegue y se quede en sus vidas hasta el final. ¿Sí? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por este hermoso día que nos regalaste, por esta hermosa oportunidad de compartir en tu nombre, de conocerte un poco más, de mostrarnos estas herramientas, de mostrarnos esta realidad, de reclamarnos, Señor, esto que estamos haciendo mal por amor y con amor, para que podamos mejorar, para que podamos estar siempre listos, con buenas intenciones, en estado de gracia y con buenas obras, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que se dijo se quede grabado en la mente y en el corazón, para poder aceptarlo y llevarlo a la práctica todos los días. Te pido, Señor, tu gracia, para que esa gracia nos baste para hacer todo como corresponde, que nos podamos volver expertos en tu palabra, para estar listos y preparados para todo trabajo bueno, siempre con ese lomo ceñido, siempre preparados para construir el reino. Gracias, Señor, por permitirnos servirte en tu presencia y por tanto amor, por darte a conocer a nosotros, para poder llevarnos a esa felicidad y a esa paz, en donde no hay ni angustias ni miedos. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Y te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por ser ejemplo para nosotros de esas buenas intenciones, de ese estado de gracia, tú que eres la llena de gracia, y también por mostrarnos esas buenas obras durante toda tu vida, mientras que vivió tu Hijo, y después también, por mostrarnos que la ira de Dios, que la ira del hombre no realiza la justicia de Dios, sino tu dulzura. Gracias por interceder por nosotros, por pedir para nosotros todas las gracias, por acompañarnos en el camino y mostrarnos ese camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Gracias, Madre, por amarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.